Recuerdan que, ¿quién fue el rey? ¿De quién habla en el capítulo 20, la semana pasada? Ezequías. ¿Qué pasó con Ezequías? ¿Recuerdas? Pues Ezequías ya le llegó su hora de partir, su hora de morir, y ora al Señor y le dice: acuérdate de todo lo que hice, yo hice bien las cosas, yo estuve bien contigo. Y se pone muy triste y muy azotado y le dice a Dios: ¿sabes qué? Por favor, ten piedad y déjame vivir otro tiempo más. Y entonces Dios le da 15 años más. ¿Ya se acordaron de esa parte? Pero ¿qué pasó en ese tiempo, en ese lapso de tiempo? ¿Qué pasa? Que recibe a la gente de Babilonia y les enseña toda su casa y todas sus riquezas y todo lo que había ahí. ¿Debió hacerlo? No. Tan no debió hacerlo que Dios le dice: ¿sabes qué? Voy a cumplir mi palabra de dejarte vivir este tiempo, pero tus hijos se van a volver eunucos y esclavos y van a ser siervos de Babilonia. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿O echaron su cabeceadita en ese momento? Y y entonces lo que pudo haber sido bueno, donde pudo haber quedado, es como aquellos artistas que dicen: me voy a jubilar, voy a anunciar mi despedida en mi momento de gloria en el pico más alto de mi carrera. Aquí hago mi concierto, mi presentación, mi película espectacular y ahí nos vemos. ¿Por qué? Porque prefieren terminar en un pico que terminar en bajada, su carrera, los futbolistas, ¿no? Pero Ezequías dijo: no, dame chance. ¿Y qué pasó? Que se vino de picada. Y en esa picada, pues, no sirvió no fue para bien, sino para mal. ¿Por qué doy este breve resumen? Porque vamos a ver qué pasó con su hijo, Manasés, que sigue acá, como rey de Judá en el capítulo 21, y él empieza a los 12 años. ¿Qué pasa con los niños de 0, 1 a 12 años? Con los niños. ¿Qué pasa con los niños en realidad? Aprenden todo del papá, la mamá, ¿cierto? Y lo aprenden bien, que luego son unos espejitos de papá y mamá. ¿Estás de acuerdo? Así como el papá regaña a la mamá, así también el hijo, así como la mamá contesta, la hija así contesta, todo lo imitan. Y ya cuando van creciendo van formando su personalidad y demás, ¿no? Ya van viendo qué les gusta, si ser rancheros o no, emos o no, si van a ser vestiditos bien formalitos o no, si van a ser más pandrositos, o van formando su personalidad y van decidiendo qué les gusta y qué no les gusta, cómo les gusta vestir, cómo les gusta hacer, con quién les gusta juntarse. Pero ya es más adelante. Los primeros años aprenden del papá, de la mamá, de lo que vieron en casa. Vamos a ver qué pasó con Manasés. Él empezó a reinar a los 12 años. Vamos a leer desde el versículo 21, vamos a echarnos todo de corrido, ¿va? Y dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, junto a las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Versículo 4. Asimismo edificó altares en la casa del Señor
de la cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa del Señor. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual el Señor había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hicieran lo más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 10. Habló pues el Señor por medio de sus siervos los profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y será para presa y despojo de todos sus adversarios. Por cuanto ha hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de eso, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de sus pecados con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos del Señor. Los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Manasés con sus padres, y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Bueno, hasta aquí vamos a leer y vamos a revisar. Como referencia, en las crónicas es en el segundo libro de Crónicas, donde habla de Manasés otra vez. ¿Sale? Para que sepas y lo anotes si es que estás tomando notas. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué les comentaba yo hace un momentito? ¿Están de acuerdo que lo que los hijos aprenden a temprana edad de los padres, eso es lo que hacen? ¿Cómo entonces si Ezequías hizo lo bueno todo el tiempo, qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este tiempo? Ahora, Dios le dio a Ezequías 15 años más. O sea, antes de que naciera Manasés, Ezequías ya debía haber muerto. Pero entonces Dios le dice a Ezequías: ¿sabes qué? Vas a vivir otros 15 años. Pasan 3 años y tiene a Manasés. ¿Están bien ahí las cuentas? Sí, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con Manasés? ¿Qué pasó con Ezequías? Digo, ya hablamos de Ezequías la vez pasada, pero necesitamos retomarlo ahorita. ¿Qué pasó con él? ¿Qué hizo en esos 15 años? Además de lo que dice en la palabra, que es que vienen los de Babilonia y les enseña toda su casa y los recibe como... Eso fue como si tú en tu casa, donde se glorifica a Dios, abrieras las puertas para glorificar
o para mostrar tu casa y dejar que se veneren ídolos o que haya fiestas o que haya cosas que no son agradables ante los ojos de Dios cuando tú estás haciendo lo que agrada a Dios. Puede ser algo similar. ¿Y sabes qué? Al parecer no fue una sola vez que Ezequías permitió que esto sucediera. Y al parecer no fue solamente que recibiera a los de Babilonia, sino que relajó su amor por Dios, relajó el cristianismo, por decirlo de una manera más actual. Se relajó en cuestión de amar y solo adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y eso fue lo que aprendió Manasés. Y tan lo aprendió que hace todo lo malo. Es más, ¿qué fue lo que hizo Manasés? Lo acabamos de leer. ¿Quién me dice? Y no es tan difícil. Se repite rey tras rey tras rey. Lo hemos estado viendo todos los miércoles atrás. ¿Quién me dice una cosa? ¿Mandé? Comenzó a reinar, sí. ¿Qué más? ¿Qué más hizo? Pasó a su hijo por el fuego. ¿Qué más? Reedificó los lugares altos. ¿Qué más? Les voy a soplar versículo 3. Hizo lo malo delante del Señor. Versículo 3. Volvió a edificar lugares altos que su padre había derribado. Levantó altares a Baal. Hizo imágenes de acera. Adoró a todo el ejército de los cielos. Imagínate. O sea, ¿qué significará eso que adoró a todo el ejército de los cielos? A todos los ángeles. O sea, se agarró a todos los ángeles y dijo, vamos a adorar a todos y cada uno de los ángeles. Rindió culto a aquellas cosas. Pero lo peor está aquí, en el versículo 4. Edificó altares en la casa del Señor. ¿Edificó altares para quién? ¿Para Dios? Obvio no. ¿Y dónde fue? ¿Dónde lo hizo? En la casa de Dios. Hoy día, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es el templo de Él? Es nuestro cuerpo, ¿no? Pero para verlo de una forma más gráfica, imagínense que aquí donde adoramos a Dios como iglesia, como cuerpo, donde nos reunimos, imagínate que de repente a Roberto se le ocurre poner una virgencita por acá. Bueno, empecemos con una cruz y luego le monta un Cristo y luego pone una virgen y luego pone a San Judas. El 28 justo, ¿no? Se espera un día 28 que sea domingo o un miércoles y pone un San Judas. Y de repente revienta unos cohetes ahí porque es el día de San Judas. Pero como pretexto, pues es para que otros nuevos vengan, ¿no? Para que los nuevos no digan que somos tan religiosos, tan fuera de... Y luego a San Israel, y luego a Santa Lidia, y así, ¿no? Y luego a San todos nosotros. Y aquí entonces, atascado de imágenes de ídolos con veladoras, flores y adornos, inciensos. Imagínate que Manasés hizo eso. En la casa donde era la iglesia, donde era el templo, donde se rendía culto a Dios, ahí fue y levantó altares a otros ídolos. ¿Pero dónde lo aprendió? Solo tenía 12 años. ¿A quién se lo aprendió? Desde su papá.
porque su papá recibió visitas de otros pueblos, con costumbres de otros pueblos, con cultos a otros dioses, y permitió que se hiciera. Es como cuando, fíjense, mi mamá se echó, como un testimonio breve, se echó encima a toda la familia de mi papá, porque pues recibieron, mi mamá y mi papá reciben a Cristo como su Señor y Salvador, y toda la familia de mi papá eran muy bebedores, muy fumadores, y llegaban y, tía, tú que nos amas tanto, que eres tan buena hija de Dios, no vas a tener problema en que aquí me eche una copita, o que fume, o que... Y mi mamá dijo, ¿sabes qué? Es mi casa y la respetas. Porque sabía que mis primos y mis tías no era de una copita, era de embriagarse y ponerse mal, y nunca lo permitió. Y dijo, es mi casa, a tu casa ve a hacer lo que tú quieras. Pero qué tal que Ezequías dijo, pues vienen los reyes de otros lados, es su costumbre, vamos a dejar que lo hagan, están de visita, no nos vamos a involucrar, nada más deja que lo hagan. Y entonces así empiezas a permitir cosas. Y luego esto se vuelve un desgarriate por completo. ¿Qué cosas nosotros hemos quitado y después permitimos que vuelvan a suceder? Te lo dejo ahí. Luego, ¿en dónde estábamos? En el versículo 5. En el 6, ¿no? Ya en el 6. En el 6 vamos. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Es lo que acabo de decir, ¿no? Aquí puso altares para todos los ángeles. En el 6. Y pasó su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos. ¿Qué es observar los tiempos? La astrología. La astrología. Empezó a hacer magia. Ya me desconecté. Ay. Sí, ya estoy otra vez. Empezó a... 1, 2, 3. Sí. No sé si es el cable. 1, 2. Fue y vino, qué raro. No es de allá, ¿eh? A los que están escuchando la grabación, pues tenemos errores técnicos ahorita. Sí, 1, 2, 3, 4. No, es que es de acá. Puede ser el cable. ¿Ya? Sí. 3, 4. Bueno, ¿me escuchan ahí? Ok. Entonces, se dio a observar los tiempos. O sea, él mismo empezó, el mismo Manasés empieza a consultar las estrellas. En el diccionario habla de que observar los tiempos es hacer magia también. Luego dice, y fue agorero. Estamos hablando de lo mismo, de magia. Instituyó encantadores y adivinos. O sea, él no dijo que haya sacerdotes para la iglesia, dijo, vamos a levantar encantadores y vamos a levantar adivinos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Que de tener una gran bendición, se gana una gran maldición. Dice en el versículo 7, puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual el Señor había dicho a David y a Salomón, su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, la cual escogí de todas las tribus. O sea, Dios había dicho, yo voy a poner mi nombre ahí.
En el 8, y volveré a hacer que el pie de Israel no se ha movido de la tierra que di a sus padres. ¿Qué significa esto? Dijo, vas a permanecer tú. O sea, yo voy a poner mi nombre en esta casa y vas a permanecer. Esa fue una gran bendición que Dios le dio al pueblo de Israel. Tu pie no será movido de la tierra que le di a tus padres, a sus padres, con tal que, hay una condición aquí, que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo les mandó. ¿No? Esa era una promesa, pero esta estaba la condición. Nada más que no se aparten de. Pero ¿qué pasó? Que se apartaron. Y dice en el 9, pero ellos no escucharon. Y Manasés, ¿qué hizo Manasés? Los indujo a que hiciesen mal, más mal que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues el Señor por medio de sus siervos los profetas diciendo, ahí viene la maldición que se ganaron. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de Israel: He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. O sea, va a tener un fuerte dolor de cabeza incluso, ¿no? Le van a reventar los oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. O sea, ahí Dios está diciendo, les voy a dar una restregada, una paliza. ¿Cuántos vieron Hulk? La película de Hulk. Me imagino cuando agarra al Loki, ¿no? Como hilachos. Así dice. Los restregaré, dice, los limpiaré como un plato que se friega y se vuelve boca abajo. O sea, ni siquiera no vas a tener honra en absoluto. En el 14, y desampararé el resto de mi heredad, y lo entregaré en manos de sus enemigos, y será para presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera. ¿Qué significa esto? Que derramó mucha sangre, o sea que se puso a hacer matadero y sacrificar a ídolos a cuanto niño y persona se le hinchó la gana, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos del Señor. Pero fíjense, a mí lo que me llama mucho la atención es cómo dice en el versículo 6, al final, que Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor para provocarlo a ira. O sea, intencionalmente provoca al Señor a enojo, a ira. ¿Qué habrá tenido Manasés en el corazón o en la cabeza para que hiciera todo esto? ¿Qué habrá pasado? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué pensarías que tu hijo trata de desquitarse de la peor forma de ti o de alguien más? ¿Qué habrá vivido Manasés para tratar para hacer esto, de provocar a ira a Dios mismo? ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué te imaginas? ¿Sabes yo qué me imagino?
que en este tiempo que él vivió con Ezequías, vio mucha hipocresía en Ezequías. Y tan lastimado quedó Manasés que dijo, ese Dios tan falso, tan al que mi papá sirvió, espera que yo lo sirva. ¿O qué otra razón pudo haber tenido? Además de la herencia que le deja Ezequías, ¿no? Delante de Dios. Debió dejar a Ezequías que Dios lo llevara con él en buen momento, pero no, rasga sus vestidos, le ruega, dame más años, ¿cierto? Y Dios le dice, va, pero además, ¿sabes qué? Yo pienso que Ezequías de alguna forma chantajea a Dios, diciéndole, mira, yo hice bien las cosas, yo estuve bien, yo te serví, derribé los ídolos, hazme el paro, Dios. Pero no le sirvió, le dejó una herencia mala a su hijo. ¿Y qué es lo que pasa? Que edifica altares para dioses que no. ¿Qué es edificar? Es poner cimientos, o sea, y levantó altares, es poner cimientos y poder empezar a levantar esos muros. Empezó a adorar a esos dioses. ¿Qué significa adorar? Es reconocer a otro por lo que es reconocer a esos dioses como si fueran la gran maravilla. Les rindió culto. Rendir culto es mostrar una gran admiración afectuosa. O sea, tenía algunos detalles para esos ídolos, como llevar flores, prender velas. Etimológicamente hablando, es devolver honra, veneración, celebración. Se reconoce la absoluta y total subordinación para obtener el perdón o el favor. O sea, que estos estaban reconociendo absolutamente que podían subordinarse a esos ídolos, a esos dioses. Pasó a su hijo por fuego, o sea, derramó mucha sangre, hizo una burla del sacrificio, de los sacrificios que se ofrecían a Dios. Porque todo lo que hizo ya Manasés era prácticamente una burla, si nos damos cuenta. O sea, lo llevó a extremo. A Dios se mataba corderos como el sacrificio para que el olor de ese sacrificio subiera como fragante y Dios pudiera limpiar los pecados del pueblo. Pero este pasa por fuego a todos sus hijos y derramó sangre de cuanta gente quiso, haciendo burla de los sacrificios que se levantaban a Dios. Observó los tiempos, ya dijimos, hacía magia, fue agorero, hacía brujería, conjuraba hechizos, hacía adivinación. Los encantadores, ¿qué son los encantadores? Estos brujos, estos que habían escuchado, se usaba en ese tiempo los encantadores de serpientes, o sea, los que tocaban alguna música como para dominar la voluntad de, o sea, gente manipuladora, manipulaba los espíritus, la voluntad de la gente. ¿Cómo hacían posible este tipo de cosas? Pues dejando entrar demonios a tu vida. Así es como puedes dejar que los encantadores dominen sobre tu voluntad. Los adivinos son los que hacen conjuros, involucran espíritus.
¿Y sabes qué? Yo te voy a dar 5 puntos para darle la vuelta a esta tortilla. ¿Sale? Que de lo que hizo Manasés nosotros y que espera Dios de nosotros, nosotros lo hagamos. Número 1, edificar y levantar un altar. ¿Pero a quién? ¿Y cómo? A Dios mismo. No levantes altares a ídolos, no levantes altares a cosas que tú crees que son buenas, que tú crees que te van a ayudar. Edifica y levanta un altar a Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Con tu vida. ¿Qué más? ¿Cómo más? ¿Sabes cómo puedes levantar y edificar un altar a Dios? Cuando tomas un tiempo aparte para honrarlo a Él. ¿Cómo? Ser tú mismo ese altar para Dios. Pero ¿cómo? De una forma práctica, de una forma que lo puedas hacer al día a día. ¿Cómo puedo ser yo mismo un altar a Dios? Tener una relación íntima con Dios, sí, pero apartar un tiempo para reconocer a Dios en tu vida. ¿Cómo es eso? Ocupa un lugar, si hay mucha gente donde estás, salte al patio, vete al baño y ahí ocupa 5 minutos para decir: Dios, voy a tomar un tiempo tú y yo, donde voy a reconocer quién eres tú en mi vida. Ese es un altar. No importa que estés en el baño, no importa que estés en la cocina lavando trastes. A lo mejor di en tu casa: sabes que yo hoy quiero barrer, pero barrer yo solamente yo voy a barrer. ¿Qué vas a hacer cuando estés barriendo? Dios, voy a tomar un tiempo contigo. Y levanta y edifica ahí un altar. Y mientras estés barriendo, somos tú y yo, Dios. Mientras estés lavando trastes, somos tú y yo, Dios. Mientras estés tendiendo una cama o todas las camas, toma un tiempo con Dios. O ve al baño y enciérrate. Si eso te distrae, en tu habitación. Si duermes con alguien más, hay un momento en el que alguien más sale a hacer un mandado o a hacer sus quehaceres. Toma un tiempo con Dios. Y dile a Dios: somos tú y yo en este momento. Levanta un altar donde glorifiques con tu vida. Ahora, ¿de qué forma? Como decía Lidia, con tu vida misma, sirve a otros. ¿Sabes qué? ¿Te molesta hacer eso? ¿Te molesta lavar trastes? Los voy a lavar por ti. Esa es una forma de levantar un altar a Dios. Cuando estás sirviendo a alguien más, glorificas a Dios porque lo estás amando, lo estás sirviendo. Ahí glorificas a Dios. Punto número 2. Adorar y rendir culto. Adora y rinde culto a Dios. ¿Cómo podemos adorar y rendir culto a Dios? Adoramos a Dios cuando reconocemos lo que Él es. ¿Qué es Él? ¿Qué es Dios para ti? O para mí o en general. Dios es, lo primero y más grande, es Salvador. Pero antes que eso, Dios es amor. Porque ese ama al Señor tu Dios, es el primer mandamiento además. Y a tu prójimo, el segundo mandamiento. Dios es amor, Dios es Salvador. Dios es también ¿qué? Justicia, es paz, es provisión, es bendición, es misericordia. ¿Qué más? Es luz, es camino, es verdad, es paz, es gozo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos adorar y rendir culto? Ya vimos que rendir culto, bueno, adorar es reconocer lo que es. Reconozco que tú eres amor, Dios. Reconozco que tú eres perdón. Reconozco que tú eres salvación. Y a ti te honro. Y a ti te alabo. Rendir culto es
¿Qué habíamos dicho que era? Una absoluta y total subordinación, veneración. Podemos decirle a Dios, ¿sabes qué? Te ofrezco lo que soy y que se haga tu voluntad en mi vida, no la mía. Haz tu voluntad en mí, Dios. De esa forma puedes rendir culto a Dios. Número 3. No pases a tu hijo por fuego. Y lo explicaba yo la vez pasada. Estos que pasaban a su hijo por fuego, que decían, estaba la batalla fuerte y decían, ve y trae a mi primogénito y ponlo al fuego, en una de esas ganamos. Querían hacer como por arte de magia que la batalla se diera porque el niño o el bebé era pasado por fuego. Responsabilizaban, querían darle la responsabilidad a su hijo de ganar la batalla, ¿no? Que ellos ganaran que el hijo ganara por ellos. Y te lo vuelvo a decir esta vez, la vez pasada te decía, responsabilízate tú de tus batallas. O sea, de lo que tengas que ser responsable, hazte tú responsable. No esperes que alguien más sea responsable por ti. No sacrifiques a alguien más, no lo pases por fuego, no lo des por responsable, hazte responsable tú. Número 4, en observar los tiempos, no hagas magia, ni dejes que otros a tu alrededor hagan magia. O sea, no mandes a hacer amarres, no cargues pulseritas rojas que para el mal de ojo, no dejes que ni permitas que vayan a hacer lectura de cartas para ver cómo te va a ir, o vayas a que te lean las cartas, ni que te lean el café, o que los huesitos, o el horóscopo, o qué te deparan los números, o el tarot. No le entres a esas cosas. En número 5, no seas agorero. O sea, no lo hagas tú, no leas la mano, no tires tú las cartas. Ni leas el café, ni le cantes la suerte, ni acomodes los palitos, ni tanta cosa moderna que puede suceder hoy. No solamente no participes, no lo hagas, o no lo hagas ni participes. Y esos son unos consejos que te doy. Los importantes son los 2 primeros. Levanta un altar y adora y rinde culto a Dios. Versículo 19, de ahí del capítulo 21. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. ¿Amón quién es? El hijo de Manasés. Antes de terminar el capítulo y terminar, en segundo libro de Crónicas 33, habla de que Manasés se arrepiente y le pide perdón a Dios y empieza a limpiar la casa y a recomponer todo. Y Dios lo perdona. ¿Qué significa esto? Que aunque te hayas metido en todas estas cosas, a lo mejor te metiste o te estás metiendo en estas cosas todavía, si nos arrepentimos, Dios nos va a perdonar. Aunque hayamos hecho lo peor, porque aquí Manasés hizo lo peor, provocó a Dios mismo a ira. O sea, fue intencional, pero se arrepintió y Dios lo perdonó. Y luego sigue su hijo en el 19. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue
Mesulemet, hija de Harús de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó al Señor Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. O sea, no tuvo lealtad de nadie, no tuvo fidelidad de nadie. Alguien debe ser tu amigo, alguien debe guardarte la espalda, alguien debe ser leal a ti. Pues él no se lo ganó. Tan mal estuvo, tan mal anduvo, que ni siquiera los de su propia casa, ni sus siervos, ¿cómo los habrá tratado para que ellos mismos lo mataran? ¿Cuánta perversidad pudo haber habido? Versículo 24. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. ¿Qué pasó aquí? Pues que lo que siembras cosechas, ¿no? Así como estos mataron a Amón, vinieron otros que los mataron a ellos. Verso 25. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Bueno, pues aquí terminamos el capítulo. Y pues me gustaría que termináramos orando. Y si te has metido o nos hemos metido con cosas de adivinación, de repente ahí estás viendo si tienes acceso al celular o cosas, o alguna revista, periódico, y de repente te vas ahí a ver qué dice el horóscopo, esas cosas Dios las reprueba. Y tenemos que arrepentirnos de consultar a otros espíritus, porque pues Dios, es vasto, podemos consultarlo a Él. ¿Estás de acuerdo? Podemos preguntarle a Él: Dios, ¿qué hago con mi vida? Dios, ¿qué hago con esta situación? Y Dios va a traer respuesta a través de el consejo de nuestros líderes, o de donde menos esperamos, pero Dios da respuesta. No busquemos donde no vamos a encontrar una solución eficaz y permanente, porque quizá en las cuestiones del tarot y lectura de las cartas y los números y el café, a lo mejor encontramos una respuesta rápida y una solución rápida, pero no va a ser permanente, no va a ser eficaz, y vamos a estar ofendiendo a Dios. Vamos a orar y vamos a arrepentirnos de todo esto si hemos nosotros caído en estas cosas. Padre, estamos aquí hoy para reconocer que tú eres Dios, el único Dios verdadero, y que en ti está la verdad y en ti está la bendición. Padre, si hemos caído en cuestiones de adivinación y de brujería, te pedimos perdón hoy, Padre. Queremos confiar en ti y saber que tú vas a dar respuesta y vas a traer auxilio, Señor, en la tribulación. Sin duda, al consultar estas cosas te hemos ofendido y te pedimos perdón. No queremos hacerlo más, y cuando se me presente sin yo buscarlo, que tu Espíritu Santo me ponga un foco rojo y me diga: eso está mal, no lo hagas. Para no estarte ofendiendo y seguirte ofendiendo vez tras vez. Porque reconocemos hoy que eso no nos da la salvación, que la única salvación viene de ti, de Jesucristo, a quien enviaste a morir por nuestros pecados. Perdónanos, Padre, por hacer cosas que no son debidas. Y gracias por amarnos, Padre.
Gracias por perdonarnos y amarnos y darnos la oportunidad de rectificar nuestra vida. Te bendecimos hoy, Dios, y te agradecemos que eres tan bueno y tan fiel. Bendito eres siempre, Señor. Bendito es tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.